En el episodio de hoy vamos a conversar con Cristian Caruso, licenciado y profesor en psicología, maestrando en políticas educativas, asesor pedagógico en temas vinculados a ESI y diversidad del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Cristian, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poco a charlar estos temas que propusimos, que era empezar hablando sobre ESI y la gran pregunta que a lo mejor a todos se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra ESI, un término súper escuchado, un término que aparece en la impronta escolar cada vez más fuerte y se posiciona y en las casas queremos saber de ESI, los chicos quieren saber qué es ESI, en las escuelas se encuentran con esta necesidad de empezar a aplicar ESI y ahí estamos todos, ¿no? Como a la expectativa de qué hacemos con esas tres letras, que para empezar estaría buenísimo saber qué es ESI. Bueno, es que esa es la parte más compleja de la cuestión de entender qué significa que efectivamente la escuela está haciendo ESI, sobre todo si yo quiero saber si mi hijo o hija familiar está teniendo ESI en la escuela, y sobre todo si estoy en una escuela dando clases o en el equipo directivo y quiero saber si está sucediendo algo de la ESI. Ahí preferimos pensar como en tres niveles lo que implica la implementación de la educación sexual integral. Que digo el nombre largo una vez y ahora le vamos a decir ESI. Además, si Claro, estás de vamos a acuerdo, decirle Dani, una sola vez ESI, educación sexual integral. exacto. Pero bueno, de además, ESI es eso. Eh, por un lado, ¿qué sucede dentro del aula de cómo se enseñan los contenidos ESI? Hay un diseño curricular para cada nivel, para inicial, primario, secundario y formación docente, sobre qué tengo que enseñar de ESI. Eso es como un apartado. No es solo eso, la ESI, es eso, pero también implica un montón de aspectos de la escuela, cómo enseña cuestiones de educación sexual integral, más allá del dictado de clases. Y esa es la parte donde a veces es más complejo, que es bueno, sabemos todos los docentes que enseñamos más allá de lo que, del momento de dar clase. Enseñamos en los actos escolares, enseñamos en cómo abordamos los temas de convivencia dentro del aula. Entonces, ahí también hay que poner un ojo para ver ahí cómo estoy enseñando cuestiones de educación sexual integral. Digo, por ejemplo, los juegos que elijo en la sala que tengo en mi jardín. Si los elijo estereotipadamente, estoy enseñando de una manera específica, sí. Entonces, esos son como las formas, los niveles de poder pensarlo, desde lo que enseño en el aula, desde cómo manejo cuestiones institucionales y cómo abordo ciertos emergentes también. Digo, hay un conflicto, ¿cómo lo abordo? ¿Desde dónde me Claro, paro? porque pienso, cuando uno tiene esta temática para trabajar en el colegio, ya de por sí la palabra asusta, ¿no? Digo, ya cuando hablamos de educación sexual integral, o la expectativa es un montón. Pasan como varias cosas, ¿no? Hay varios sentimientos que van aflorando. Por un lado es esto que te digo yo, son temas tabú o no, se empieza a visibilizar. La palabra ya sexual abarca un montón y uno lo estereotipa con algo en particular y creemos que es educación sexual y tenemos que hablar de sexo y es solamente eso y abarca muchísimo más. Y creo que el primer puntapié y el punto de partida nuestro debería ser también, más allá de lo que significa la sigla ESI, cuántos temas hay dentro de ESI más allá de lo sexual, ¿no? Y creo que a partir de ahí es cuando vamos a poder entender cómo ir a estos tres escalafones que vos nos estás marcando. Tal cual, porque ahí la letra clave es la I, de integral. Digo, si nos quedamos en educación sexual, uno podría malinterpretarlo y entender lo que es hablar solo del coito y del embarazo y se acabó la clase. Pero la parte integral Totalmente. hace que sea mucho más amplio y los 5 ejes que plantea la ESI, siempre lo traigo a colación porque a veces hay escuelas muy asustadas y de qué me vas a hablar, o es algo muy difícil. Y cuando ves los ejes, son temas que se enseñan todo el tiempo. Uno es cuidar el cuerpo y la salud. Y ahí hablamos de la salud en general, no solo la salud sexual. Y el cuerpo en todas sus aristas. Otro es valorar la afectividad.
Entonces ahí permite elaborar todas las emociones que se juegan, todos los vínculos. Cuando a veces las jornadas ESI por agenda educativa es vínculos saludables, ahí cuando pensamos en vínculos es vínculos familiares, vínculos de amigos, vínculos con adultos, vínculos de pareja, y ahí la afectividad se juega de diversas maneras. Entonces, Totalmente. enseñar eso, enseñar la afectividad y el manejo de las emociones, también es parte de la ESI, y quizás uno no lo tiene tan asociado a la parte sexual. Otro de los aspectos es garantizar la equidad de género. Y ahí también, el ejemplo que te daba antes de los juegos estereotipados. Cuando un jardín promueve que niños jueguen a juegos que quizás estén estereotipados a las chicas, o al revés, que chicas jueguen con los bloques, la realidad es que en una sala, cuando vos dejás todos los juegos, todos juegan a todos, cuando son muy chicos. Es después la mirada adulta que los va llevando a ese juego estereotipado. Pero si uno ofrece todo, los pibes juegan a un juego, no le importa bien de qué. Entonces, ahí es otro de los ejes. El cuarto es respetar la diversidad, también entendiendo la diversidad amplia. La diversidad sexual, desde ya, pensando en la diversidad de orientaciones sexuales e identidad de género, pero la diversidad es mucho más amplia, diversidad corporal, diversidad cultural, diversidad funcional. Digo, hay un montón de diversidades para poder laburar dentro de sí. Y por último, la parte de ejercer los derechos, que esa es la parte, creería, más compleja, que es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Entonces, laburar toda esa pata también es parte de la ESI. Claro, porque el otro día me acordaba una mamá que había pedido en el colegio que por favor le informaran cuál era el programa de ESI que se iba a trabajar en el grado. Y si bien por un lado sonaba lógico desde ese cuestionamiento de familia, fue muy difícil para la maestra poder hacer un listado, porque justamente creo que estos 5 ejes de los cuales vos hablás atraviesan toda la escolaridad, todos los temas, todas las materias. Es muy difícil poder hacer un itemizado de lo que se trabaja, a pesar de que, por supuesto, uno sabe que va a trabajar en jardín, en primaria, en secundaria, los temas no son los mismos, pero digo, es tan integral que uno no debería poder hacer un listado o un itemizado de cada cosa a trabajar, porque justamente los atraviesa, ¿no? Claro, es que ahí surge el otro tema que es la parte transversal. Cuando se aprueba la ley de educación sexual integral, se piensa que es transversal. No hay una materia ESI, sino que todos enseñan ESI. Y ahí aparece, porque acuerdo a lo que vos decís, de que al ser transversal es muy difícil que aparezca como itemizado dentro de la planificación, pero también es cierto, como dije antes, hay un diseño curricular a respetar, y es un desafío, sobre todo del equipo directivo cuando hace su proyecto curricular, decir, ok, yo tengo todos estos temas que enseñar en cuarto grado de primaria vinculados a ESI, tener a los docentes ahí es bueno. ¿Cómo lo vamos a elaborar y cómo nos lo repartimos? Y es recontra importante que en la planificación aparezcan explicitados estos contenidos. Que sé que laburo y muchas veces no aparece en esa planificación porque sé que lo laburo, pero no me tomé el trabajo de explicitarlo como tal. Lo doy por sentado, porque hacemos una actividad vinculada a diversidad familiar y no lo pongo como contenido, pero sí es un contenido que está en el diseño y resulta necesario planificarlo. Por ejemplo, los profes y las profes de educación física laburan un montón todos estos aspectos. Y muchas veces no lo visibilizan como que es algo de ESI, y lo es. Muchas veces mi sugerencia es a cada profe y al equipo directivo es, mira tu planificación, mira los contenidos ese, y fíjate, los que están en común, que son muchos, marcalos. Marcalos con un color, que te quede a vos claro que ahí en ese momento, aparte de la educación física, estás dando ESI, porque te da esa tranquilidad a vos, e incluso lo podés comunicar así en las reuniones iniciales a las familias. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando ESI este año de esta manera, en estos espacios curriculares, en todos, pero aparte, con este proyecto, digo, visibilizarlo como tal, porque muchas veces la escuela se tira abajo, y cuando viene una familia a decir esto, no, dame la planificación porque vos no me enseñás ESI, a veces se sienten con culpa de Chesver, y en realidad si vos desgranás la planificación, muchas veces está, pero le falta como, no sé, que le pongan un sellito, esto es ESI, para que la escuela lo Totalmente. identifique como tal. Claro, porque digo, cuando esto se implementó, muchos de los colegios ya venían trabajando un montón de los temas. La diferencia es que ahora como que se pusieron, bueno, esto corresponde al cuidado del cuerpo, esto corresponde a valorar la afectividad, esto es de ejercer los derechos. Muchos temas estaban. Ahora, ¿qué pasa
con esta situación de decir, bueno, tengo estos temas, somos un colegio que trabajamos la CESI, estamos planificando estas temáticas, vamos al recreo y hacemos 2 filas de varones y de mujeres. O vamos a educación física, y educación física trabaja un montón, y los chicos, los varones hacen fútbol con el profe tal, y las nenas hacen vóley con el otro profe. Digo, ¿cómo se puede trabajar para que haya una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos? Es una de las preguntas claves esta, porque, perfecto, en el aula los profes enseñan perfecto, pero los pibes se dan cuenta de esa incoherencia que hay a veces, pero vos me enseñaste los juegos estereotipados y ahora me haces dividir por filas. Y creo que ahí el primer punto es que la escuela tenga la apertura suficiente para hacer una reflexión interna de todas estas prácticas. Hay un ejemplo que me pasó a mí como profe acompañando una escuela hace muchos años. Estaban revisando los códigos de convivencia, porque eran antiguos, y lo que se propuso fue hacer como una pequeña comisión, estudiantes, docentes y equipo directivo. Con todo el miedo que eso implica en una escuela de gestión privada, generar ese espacio, a ver si me van a cambiar todo, a ver si me eliminan que no haya uniforme, cosa que es innegociable, ¿no? Digo, a veces en una escuela. Y en ese código de vestimenta, muy viejo, pero que siempre se sostuvo porque nadie lo pensó, aparecía algo de que las mujeres podían tener pelo largo, los hombres no. Las mujeres podían tener un piercing en cada oreja, los hombres no. Y un montón de aspectos diferenciados por género. Las mujeres podían tener color de pelo teñidos naturales, no un fucsia loco, pero podía tener tintura, el hombre no. Y la lectura de eso fue hace mucho, pero no hace tanto, y era, che, esto queda un poco caduco, ¿no? Sí, ¿por qué no hacemos un código de convivencia que refleje la vestimenta sin importar el género en ese sentido? Y de última, bueno, porque los chicos ya todos tenían piercings en todas las orejas, digo. Totalmente. Entonces, en ese sentido, actualizar, abrir la instancia de poder reflexionar sobre el código de vestimenta y el código de convivencia. Incluir voces estudiantiles para escucharlos, porque muchas veces ellos se dan cuenta de esas incoherencias que los adultos tenemos recontra naturalizadas, y en función de eso poder habilitar algo de esos cambios, porque esto, cuando vos le decís a una escuela, che, ¿por qué lo cambiás? ¿Por qué se separan varones y mujeres en las filas? A veces la respuesta es no sé, a veces la respuesta es, y porque a veces me piden la lista, me piden los varones primero y las mujeres después, para yo subir la supervisión, entonces si lo tengo así, es más fácil. Ok, pero quizás eso, para el listado puedes hacer eso, pero la toma de, no sé, para poder saludar a la bandera, no. Bueno, lo vamos a probar. Digo, es generar esos espacios de reflexión para replantearse estas cuestiones y tener la apertura de bancarse la reflexión, porque no es tan sencillo animarse a Claro, estos eso cambios te de iba a cosas. decir. A veces los cambios generan mucho movimiento, mucho repensarse. No es solamente, bueno, hay tal tema, lo aplico y ya. Esto, como todo, si se aplica con coherencia, si se aplica entendiendo cuál es el objetivo de trabajar estos y cualquier otro tema, habla también de un repensarse como escuela. Es esto que vos decís. De repensarse como escuela y de pensar también un poco más allá, porque yo flexibilizo mi mirada de género con mis alumnos, sin embargo, hago los registros de la A a la Z, varones primeros y niñas después, por ejemplo. O el casillero que ya viene es varón-mujer, por ejemplo. ¿Sí? No, no, todavía no tenemos mucha flexibilización en ese asunto. Entonces, digo, cuando vienen estas temáticas, nos mueven como docentes, como alumnos, como familias y también como colegio. Tal cual. Y sobre todo porque a veces cuestionan aspectos muy naturalizados de la escuela tradicional de antaño, que a veces cuando rascas un poco te das cuenta que quizás hoy no tiene mucho sustento y nos asusta un poco el haber sostenido algo que hoy nos damos cuenta que hoy no tiene tanto sentido. Entonces hay que animarse en eso. Pero sobre todo, también lo que yo trato de transmitir es, parte de la reflexión implica bancarse el error de uno que es constante. Porque no es que es un punto de llegar y llegué, ya está, ya soy inclusivo, ya hago la ESI genial y ya llegué. Es un punto dinámico y constante de movimiento. Tomo un ejemplo que me pasó a mí como profesor, para ser autorreferencial y porque ahora van a Total. entender el ejemplo, de explico el concepto de heteronormatividad, que es asumir que
todos los varones son heterosexuales, todas las mujeres son heterosexuales. Eso es la heteronormatividad. Y asumir que es lo normal y esperable. A mí me pasó, grupo de último año de secundaria, y una piba que nos llevamos muy bien, era una genia, vuelve de vacaciones súper contenta. Y yo no entendía por qué estaba tan contenta, y le digo, ay, seguro porque estuviste con algún chico, ¿no? Siéndome el profesor canchero, no sé por qué, pero había buen vínculo. Sí, sí. Le cambió la cara, hubo como una muralla de hielo, y ahí cambió el vínculo. Después le empiezo a preguntar a otros compañeros, che, ¿qué pasó con ella que volvió tan feliz? No, profe, lo que pasó es que en Bariloche salió con una chica, salió del closet, todos la acompañamos en ese cambio, la verdad que ella estaba re contenta con eso. Claro, hasta que un profesor tarado le dijo, ay, conociste un chico, ¿no? Entonces, en eso que yo laburo la temática de ESI, también me pasa de que todos, digo, tenemos chips de otra generación porque fuimos formados en esa generación, y en ese sentido el repensarse, el reflexionar es constante, y uno va aprendiendo. El final de esa historia es que después hablé con ella, le dije, me puso muy contento, perdoná, y está todo bien, porque muchas veces cuando hay algo de vínculo docente-estudiante es salvable estos errores. Total, ¿Sí? total. Pero sí era importante retomarlo, que no quede ahí, retomarlo con ella y poder laburarlo, pero bancarse los errores de uno, asumirlos y seguir adelante en ese sentido, pero animarse y no estar todo el tiempo con el látigo de castigarse, de no, ¿cómo? Otro ejemplo que si no es mío, voy a un jardín muy feliz de cómo cambió, ya no decía más estimados padres, sino familias, y había carteles. Había un cartel en la puerta que era, estimadas familias, los esperamos el lunes para la reunión de padres. Claro. Eh, entonces, nada, iban a, che, ay, es verdad, no nos dimos cuenta. Bueno, nada. Sí. Va a seguir pasando esto, no es un punto estable Ahora, de llegada. digo, la ESI viene como tantas otras cosas a revolucionar un poco y a romper un poco con las estructuras y a estas cosas que vienen ya tan de cimientos fuertes, por así decirlo, y a romper con esas estructuras. Eso desde el colegio. Digo, ¿cuáles son las expectativas de los papás? Porque también en eso tenemos un montón de expectativa. Digo, los papás, hay familias que no quieren tocar ciertos temas, no están de acuerdo con que en la escuela se hablan. Hay papás que esperan a que la escuela enseñe lo que no quieren hablar en su casa. Y hay puertas que se abren de un montón de otras cosas. Digo, hay temas que salen en el colegio que hacen que los chicos se replanteen ciertas cuestiones y lleven a casa temáticas que uno no estaba dispuesto a trabajar desde casa. Ahí cómo rompemos y cómo nos salíamos, ¿no? Bueno, ahí pasa esto. Si vamos al origen de la ley, recordemos que el conflicto original era el inverso. Era, nosotros familia tenemos el monopolio de este tema, usted escuela no se meta, y hay una decisión del Estado de, a ver, estos temas les compete a la familia, pero en corresponsabilidad con la escuela, de poder trabajarlos, porque son contenidos también a aprender. Ahora, como vos decís, a veces pasa el inverso, que es escuela, encárgate vos, yo de esto no tengo idea, nadie me formó, como pasó en pandemia que todas las familias se dieron cuenta que nadie nos formó para ayudar a hacer la tarea, y sí, por eso hay docentes, pero, digo, ahí la clave en escuela ideal es, cuando la escuela trabaja, sobre todo a principio de año, en constante diálogo con las familias de cómo la escuela va a abordar estos temas, la escuela anticipa a la familia, te aviso que vamos a laburar esto, usando estos materiales, usando estos. Que la familia tenga esa información de lo que se va a abordar. Entonces, vos, Dani, ya sabes que tu hijo en algún momento va a tener este contenido. Y seguramente cuando tenga ese contenido va a volver a casa lleno de preguntas. Pero vos ya lo sabías que la escuela lo iba a trabajar y que iba a usar este material y que lo iba a hacer en tal espacio. Entonces, esa información permite a la familia anticiparse y en función de eso saber lo que se viene. Y ahí hay como dos cosas. Uno, que las escuelas igual les pueden explicar a las familias, porque a esas familias que dicen esto no lo deberías enseñar, y como nadie debate si enseñan o no polinomios en la secundaria, en Eso te matemática, iba a decir, digo, qué loco, porque nadie plantea nada al respecto de ningún tema escolar, pero las familias hay ciertas, ¿no? Por supuesto, pero digo, no es común recibir una madre que diga no le enseñes triángulos equiláteros a mi hijo porque claro. de ese tema en casa no. Digo, ¿y por qué sí ocurre con esto, no? Entonces es muy difícil Entonces, poder naturalizarlo. eso por un lado. Y por el otro también decirle a las familias y a los docentes y a las escuelas que a veces existe la respuesta del no sé.
Porque a veces, si un niño o niña, esto decías de la inquietud, vi en la escuela esto, explícamelo. A veces la respuesta puede ser, no sé, déjame que aprenda sobre eso y te contesto, o, mirá, no sé cómo decírtelo ahora para que lo puedas entender. Déjame que piense cómo te lo puedo explicar y más tarde te lo explico. Tener un tiempo para pensarlo, para sentarse con alguien y decir, che, no tengo idea cómo le explico este tema a... vino mi hijo y me dijo que cómo puede ser que hay nenes que tengan vagina. No sé cómo explicar eso. Ok, bueno, no necesariamente tenés que contestarlo ahora. Y lo mismo decimos al cuerpo docente, que a veces hay un montón de inquietudes. Vi en internet un video que me habla de tal cosa. Bueno, ok. A veces el no sé, dame tiempo para pensar cómo te lo explico, ganar tiempo, y siempre contestarle. Porque si es, no sé, déjame que lo piense, y nunca volví, estoy enseñando otra cosa Total. vinculada a eso, digo, del silencio. Pero eso ayuda bastante en el vínculo familia-escuela, que haya una comunicación clara de cómo se va a enseñar estos temas para que la familia sepa cómo tomarlo. Y también, yo entiendo que es un tema bastante sensible, pero entender que hay algunos aspectos de estos temas que puede quedar en o la cultura de esa familia, o la forma de abordar a esta familia ciertos temas, y que la escuela tiene que respetar eso, pero hay un montón de otros temas que no, que dentro del diseño curricular está este tema, y hay materiales sobre cómo abordar ese tema, en función de leyes, en función de eso, que sirve a la escuela para apalancarse en eso. Digo, te doy como otro ejemplo, una escuela tuvo muchas familias que querían prender fuego a la escuela, porque abordaron el tema de diversidad sexual y diversas orientaciones, y creen que por eso hicieron a que sus hijas sean lesbianas. Porque descubrieron que una hija adolescente de 15 años estaba teniendo como una noviecita. Ahí, digo, si yo me paro en que en el diseño curricular la diversidad sexual y orientaciones sexuales es un contenido a enseñar, ahí la escuela debería tener esa tranquilidad del marco normativo que respalda a ver, fue lo que hice, fue mi laburo, por decirlo de alguna manera, no estoy... Porque también estaba esa otra fantasía, si yo voy a enseñar ESI, entonces todos van a querer tener sexo prematuramente, digo, y la forma de abordar los contenidos y los contenidos no llevan a la gente a eso. Y digo otra historia, y me estoy quizás monopolizando la palabra, perdón, Dani, No, me pero encantó. un ejemplo más sencillo. Me llamo a una escuela porque tenían un problema con un nene de 7 años, andaba besando niños, un nene varón besaba a otros nenes varones todo el tiempo en los recreos. Y ahí era interesante, porque el problema de la escuela no era que el niño estaba besando sin consentimiento a otros niños, que eso fue, digo, lo cual yo llevé la problemática a eso, de lo que yo escuchaba me preocupaba, bueno, cómo están trabajando el cuerpo de uno y el cuerpo del otro, los límites de los cuerpos, qué es el consentimiento, cómo mostrar cariño y afecto de diversas maneras, cómo cuando se juega el cuerpo, si es con el otro, cómo lo pregunto, digo, ese es el contenido de Bordaresi en esa situación. Absolutamente. Claro, la escuela no era eso lo que le preocupaba. La escuela lo que le preocupaba es que todos los papás varones de los hijos besados fueron a quejarse a la escuela de que sus hijos serán besados por un chico. Por un varón. Entonces, exacto. Entonces, mi intervención inicial fue a la escuela, bueno, si el nene besaba a otras nenas, ¿sabían qué hacer? Sí, claro, y ahí me sacan el listado que te dije antes, el consentimiento, el amor, el afecto, cómo expresar cariño. Perfecto, ¿y acá por qué no lo hacen? Digo, porque a veces el adulto se quedaba con eso, varón, varón, y no podía ver el otro tema. Entonces, ahí también es algo de, porque estaban esas familias queriendo prender fuego a la escuela, digo, yo entiendo a la dire, está claro, pero ahí, cuando uno genera redes escolares con más de una persona, quizás ahí la docente que labura mucho eso y le dice a la dire, che, pero quizás laburémoslo por este lado, y laburémoslo con las familias por este lado, etc. Porque volvemos a lo mejor al punto de partida, ¿no? Es lo que hace un poco más de ruido es esto de creer que el absolutismo de que es sí es sinónimo de sexualidad y nada más que eso. Porque vos fíjate, volvamos al inicio, hablaste de 5 ejes donde más allá del de equidad de género, el resto de los ejes habla del cuidado del cuerpo, de la afectividad, de los derechos, donde las familias, ¿quién más agradecidas deberían tener que estar que trabajar esos contenidos en la escuela?
sea, de que los chicos sepan cómo respetar el cuerpo de uno, de que sepan ser afectuosos y de qué manera hacerlos, digo, cómo garantizarse que estén ejerciendo sus derechos. Esas cuestiones se deben trabajar y las familias deberían estar absolutamente alineadas con la escuela para que esto se trabaje en todos los ámbitos y no solamente en la hora de ESI, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, uno puede tener este ratito de juego o de exposición a la temática, pero el cuidado del cuerpo se puede ver en biología, se puede trabajar en física, se puede trabajar en la afectividad, en un cuento en lengua, etcétera. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en el aula, todo esto? Tal cual. Y ahí, de nuevo, por un lado era planificando, listo. Yo sé que, digo, porque estos son los ejes, pero dentro de estos ejes se despliegan un montón de contenidos en función de cada nivel. Ok, elijo cómo enseñarlo, qué actividades, qué secuencias, que hay 8000 materiales en internet disponibles hoy en día. Pero también es esto, escuchándote pensaba, y vuelvo al profe de educación física. El profe de educación física enseña a cuidar el cuerpo muchas veces cuando te acompaña si te quiere enseñar cómo hacer una medialuna, una vertical o un roll, y a veces te acompaña con el movimiento y te cuida, te va enseñando formas de cómo hacerlo de manera cuidada. Y eso no lo va a poner en el contenido ESI, Totalmente. pero lo puede explicar, lo puede decir, bueno, ¿vieron esto? Esto lo hicimos de esta manera para cuidar su cuerpo, ¿vieron que calentamos antes de jugar? Ya digo, si hay más actividades deportivas, ¿por qué calentamos? Para que cada cuerpo pueda, porque si no... Y poder decir ahí, bueno, esto que estamos viendo tiene que ver con este eje dentro de la ESI, son 2 segundos más de poner palabra, pero visibiliza, estoy viendo algo de ese acá. Yo creí que solo estaba jugando al fútbol y me hacías correr un par de vueltas a la cancha, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, poder visibilizar que estoy enseñando ESI y explicitarlo es algo que aliviana bastante. Y también cuando te escucho, pienso en la inversa. Yo creo que también pasan muchas escuelas que muchas familias reclaman que haya ESI y a veces efectivamente a la escuela le cuesta mucho más encontrar esos espacios. Eh, pero ahí es muy importante la mirada del equipo directivo de poder acompañar esto de, bueno, ¿qué contenidos ESI pudiste elegir para dar este año? ¿Qué proyecto vinculado a él? Digo, poder generar hacia el interior de su escuela y de sus docentes, primero el rastreo de si efectivamente quizás hay temas ESI que se están dando y no están visibilizados, explicitados, o quizás efectivamente no estaban. Porque a veces, lo que vos decías del espacio ESI, muchas escuelas organizan espacios ESI y está buenísimo, pero no creer que la contracara de eso es, listo, ya lo vi en el espacio de ESI, entonces todos los demás docentes ya está, Claro, claro. Dani, que es la copada, da la hora de ESI, entonces yo no tengo nada que hacer de ESI. Y quizás, profe, vos serás en literatura y fíjate que los cuentos que estás eligiendo, podés elegir otros cuentos más diversos, ¿sí? Donde el rol de la mujer sea distinto, donde la familia que se presente sea distinta, digo, entonces, ahí también es ese juego del compromiso de poder pensarse. Porque mismo en matemática, y bueno, yo en matemática ya está, que es y qué. Y cuando vos ves todos los. Voy a hacer algo muy simplista, los profes de matemática, escuchen, me van a matar. Pero en los problemas a resolver de los niños, bueno, Total. muchas veces están los géneros súper estereotipados, por ejemplo. Entonces, ahí enseñás algo de ese, cuando querés enseñar usando ese tipo de problemas. Totalmente. Yo creo que acá lo claro es que tenemos que formar equipo, familias, escuelas, niños, docentes, entender que este es un tema más, ¿no? Sacarse estos pruritos de lo que dijimos desde un primer momento, de que no es solo hablar de sexo, muy lejos y muy distante está de que eso sea. Tener una comunicación clara con las familias de qué es lo que se va a trabajar, que esta misma comunicación sea para los docentes, para los niños también deben saber, como así uno les dicta el programa en secundario de matemática, también que sepan cuáles son los temas que van a trabajar. Creo que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Como debería ser toda en realidad la educación, un trabajo en equipo entre las familias, los chicos, los maestros, los directivos, o sea, esto se tiene que organizar de la mejor manera posible para que ocurra. Y ahí traes la parte clave que no mencionamos antes, la voz de los pibes tiene que estar en ese proceso. Digo, es re clave y se puede hacer tranquilamente en cualquiera de los niveles, generar espacios donde los chicos y chicas puedan traer sus intereses, sus preocupaciones vinculadas a estos ejes, para también orientar a uno por dónde ir
que quizás no estaba planificado eso, pero digo, a mí me pasó de abrir, era en secundaria, la caja del buzón para que hagan las cuestiones, y ahí surgieron cuestiones de consentimiento, o cuestiones de la noche, me emborracho y una chica está borracha, ¿la beso o no la beso? ¿Eso es consentimiento o no es consentimiento? Cosas que, eso ni siquiera está tan explicitado en el diseño curricular en esos términos, pero decime si eso no es valorar la afectividad y cuidar del cuerpo, esa problemática. Entonces, Totalmente. que los estudiantes de cualquiera de los niveles, vuelvo, porque tranquilamente se puede hacer en primaria y inicial, puedan expresar sus intereses, para nosotros escucharlos y ver cómo adaptar, si fuese necesario, nuestra planificación para tomar lo que le está pasando ahora, es como uno también de los puntos claves en esta red que vos decías. Digo, donde todos los sectores están comprometidos y los escuchamos mutuamente. Si tuvieras que decirme, no sé si consejos, pero sí si tuviéramos que pensar como 2 o 3 tips, por así decirlo, para los directivos, para los docentes, para las familias, para poder abrazar mejor estos contenidos y poder darle a los chicos esta información que es absolutamente fundamental y fuerte en sus vidas, ¿no? Digo, que ellos se encuentren en un lugar y que encuentren paridad de criterios para hablar estas cosas, para que se sientan cómodos contando en el colegio algo que les pasa, hablar con sus papás de algo que le pasa a un compañero, digo, para empezar, nada, naturalizar lo que es natural, lo que debe ser natural. Sí, a ver, antes de contestar eso, y quizás va a quedar para otro encuentro, pero es clave la escuela en estos temas porque aparece como tercero a la familia, aparece como un otro para cualquier niño, Ujú. niño, adolescente. Entonces, por más de que la familia enseñe bien, es y tener el respaldo que la escuela lo muestra es, toda la sociedad entiende este tema, por decirlo de alguna manera, así. Y me pongo serio porque muchas veces se ve que después de la jornada CESI se visibilizan un montón de situaciones de maltratos, de abusos que los pibes sufrieron, y el lugar donde lo cuentan es la escuela porque la escuela decidió tocar ese tema. Entonces insisto, es para otro podcast, pero es muy clave el tema de que la escuela, como referente social, aborde estas temáticas. Pero más allá de eso, y ahora pensando, bueno, 2 o 3 tips, que es una pregunta compleja, creo que el primer punto es tomar la decisión efectiva de hacerlo. Es una ley, digo, uno no puede tomar la decisión de no hacerlo, pero más allá de no hacerlo por cumplir, porque para cumplir te hago la planificación y se la mando a supervisión, mira cómo lo hago y adentro no pasa nada, tomar la decisión en serio, eh, poder velar por generar espacios de intercambio con los docentes en algún momento de alguna EMI o de alguna actividad o a través de mails o a través de foros que los docentes conozcan cuáles son los contenidos a enseñar, vean cómo planificarlos dentro de su programa. Que los docentes que estén interesados, la inversa, vean cuáles son los contenidos a enseñar, cómo dialogan con sus programas, cuál es método dentro de mi planificación, cómo lo visibilizo. Eso ayuda bastante. Y sobre todo, para mí el tip fundamental es tomar al pibe piba como termómetro. Y eso implica escucharlos, tomarlos como personas. Esto que digo, yo sé que suena muy obvio, pero a mí me sorprende la cantidad de pibes que me agradecen, profe. Lo que vos tenés es que vos me tratás como persona. Y cuando me dicen eso, me encanta, pero me parte el corazón, porque implica que a veces otros Total. profesores no los tratan como personas, los tratan como alumnos, está bien, ok, está ese rol, pero también son personas. Tomar ese termómetro, ver por dónde están, para que también tenga sentido o no lo que estoy enseñando, porque a veces también tengo la mejor propuesta del mundo, pero quizás no tiene sentido porque le está pasando otra cosa y hay otra prioridad para ese pibe. Entonces, en ese sentido, creo que es un muy buen paso. Y sí, el enfoque tiene que ser institucional de la ESI, no alcanza con que un docente lo haga, y eso también implica tenerlo bien en claro cómo lo hago para poder comunicárselo a las familias. Creo que esa es como la punta de lanza, porque por más que la escuela haga un montón, si después la familia lo labura de otra manera, es complejo para ese pibe o piba, digo, Sí, sin sí, y de la coherencia. misma manera que si yo enseño a resolver regla de 3 de una forma y en la casa la madre le hace hacer la tarea de otra, se genera un quiebre. En esto pasa lo mismo. Si se trabajan ciertas temáticas desde un lugar y en la casa le dicen, no, bueno, no, pero acá no, también Exacto. genera ruido y hay un quiebre. Y ahí, digo, volviendo a lo que decía antes del rol de la escuela, muchas veces los niños y niñas trans viven su identidad dentro de la escuela cuando a veces no lo pueden vivir en su casa. Y la responsabilidad es Claro. enorme, enorme de la escuela,
bueno, ¿qué hago con esto? Porque acá se anima a que lo llame por este nombre, y en su casa, y a su mamá le tengo que decir que se llama de otra manera, porque todavía en su casa no se puede. Entonces, Porque aparte los chicos pasan, algunos pasan hasta más horas en la escuela con pares y con sus compañeros y docentes que en su propia casa, ¿no? Entonces, que claramente pueden surgir estas temáticas más en el colegio que en sus casas, porque aparte, después del tiempo que están en sus casas, tampoco a lo mejor están con sus padres, con lo cual la escuela hoy es un referente enorme, lo fue siempre, ¿no? Pero digo, con esta temática en particular, me parece que los chicos están empezando a liberarse y a contar más y a encontrar más lugar de escucha, porque los escuchan a lo mejor más que en sus propias casas, por una cuestión de tiempo, no por otra cosa. tal cual. Y a ver, y yo tengo el ejemplo de infancias trans que a veces también a muchas personas le pone la piel de gallina por lo complejo que es. Pero si te está pasando eso, vos, oyente, pensá algo más sencillo. Cuando dos personas se pelean, dos chicos se pelean, ¿cómo abordás eso? ¿Qué les estás enseñando sobre esa pelea? Eso es valorar la efectividad. Digo, eso es poner, bueno, cómo resolver asertivamente un conflicto entre pares, eso también es ESI. Y ahí también estás enseñando eso. Digo, si te asustó el otro y no sé cómo hacer lo otro, no tengo las herramientas para abordar ese tema. Perfecto. Hay otros temas mucho más cercanos que puede ser una buena puerta de entrada para empezar a reflexionar sobre cómo lo están resolviendo, cómo lo estoy enseñando, qué espacio estoy generando de diálogo intra-aula. Y eso también sería aplicar ESI para que llegues al otro, digo, del otro no vas a escapar, pero a veces Claro. hay puntos de partida distintos y uno también tiene que poder en ese sentido ver eh, por dónde arrancar también. Me parece un tema súper interesante, de verdad, y me parece que uno cuando abre la puerta de esta temática se da cuenta primero que y lo recalco todo el tiempo porque me parece que hay una gran desinformación al respecto de sí. Lo encasillamos en un lugar que no es, que claramente no es. O sea, creo que habría que haber empezado a lo mejor esta charla pensando en qué no es sí, porque claramente me parece que hay un montón de personas que a lo mejor hoy nos escuchan que han empezado a entender un poco más que ESI no es un montón de otras cosas y sí cuestiones que son tan básicas. Esto que vos decías, aprender a resolver un conflicto. O sea, una maestra está enseñando ESI cuando viene un chico y le dice, me pegó, bueno, dale, anda para allá, seguí jugando que ya toca el timbre. Digo, ya ahí hubo un montón para trabajar que no se pudo hacer, ¿no? Tal cual. En esa pavada, a lo mejor, en el no quiere compartir el lápiz, no le presta algo al otro, ¿no? Por eso digo, me parece que hay mucho por hacer y creo que sí, y esto también para ponerse muy serios, creo que los directivos deben también generar espacios y dar las herramientas a los docentes, porque los docentes no tienen por qué saber cómo trabajarlo. Y esto me parece que es importantísimo. Digo, hoy uno se cuestiona un montón de cosas que pasan en los profesorados, que son los institutos de formación docente, que intentan como pueden tratar de ayornar sus materias y sus temáticas a estos nuevos docentes que están surgiendo, pero les tenemos que dar herramientas, los directivos debemos darle herramientas a nuestros docentes porque no tienen por qué saber cómo hacerlo. Y sobre todo porque es una temática institucional, más allá de, o sea, no es solo, bueno, yo te doy herramientas para enseñar mejor lengua o prácticas de lenguaje, no, no, la ESI es una temática institucional. Entonces, más allá de que cada docente tenga su caja de herramientas más grandes, más chicas, al ser una mirada institucional la ESI, necesariamente el equipo directivo tiene una responsabilidad clara de cómo brindar herramientas a sus docentes y cómo encararlo de manera institucional esto. Y también lo que te digo, como te digo una cosa, te digo la otra, está buenísimo estos 5 ejes y la amplitud que tiene, pero sí les pido a las escuelas no dejen de lado los temas sí vinculados a la salud sexual, porque también a veces como pasa bastante, de peso y contrapeso, y se está hablando muchísimo de otros temas que antes no se hablaba, de equidad de género, de diversidad, de afectividad, que antes no se hablaba, pero se me está dejando hablar de, por ejemplo, métodos anticonceptivos o formas de prevenir enfermedades de transmisión sexual, y las estadísticas están mostrando que está habiendo un aumento de enfermedades de transmisión sexual. Digo, entonces ahí también hay algo a no olvidarse que eso sigue siendo contenido a enseñar, Sí, sí. y si muchas veces no lo enseña en la escuela, a veces en la familia no se No, no enseña se eso. habla, totalmente. Entonces, digo,
no quería irme sin decir esto de hay que darle bola a todo lo otro. ESI no es solamente enseñar cómo usar un preservativo o qué es un preservativo, pero sí hay que enseñarlo Pero se enseña, también. Sí, totalmente, claro. Eh, totalmente. sí, así que eso es a tenerlo presente. Y el equipo directivo entender que por más de que tengan a los 10 mejores docentes de un año, especialistas en ESI, si no los haces trabajar en red, en red, sabiendo qué enseña cada uno, cómo organizar los contenidos, no, digo, no se va a dar de la mejor manera posible ESI. Bueno, Eh, esto es como todo, digo, si uno no puede estar a los chapotazos haciendo las cosas, uno tiene que planificar como uno planifica su día, como uno planifica sus vacaciones, uno planifica, por supuesto, su enseñanza a su grupo de alumnos, y me parece que esto de la transversalidad es clave. Para llevarse así de tip de cartera, ¿no? Dijo, uno tiene que trabajar en equipo, tiene que tener esta mirada institucional, pero es como el proyecto solidario que se hace en las escuelas. Bueno, esto es lo mismo. O sea, el tema es este, se trabaja todos desde la salita de 2 hasta quinto año, cada uno como puede, pero a trabajarlo todos en conjunto. sí, y uno, a ver, muchas veces la tarea docente es muy solitaria, porque uno está a veces solo en el aula frente al grupo, pero la realidad es que no está solo en una institución. Entonces, también uno como docente o equipo directivo, acudir a otros. No hay espacio más rico en mi caso que la sala docente donde nos vamos intercambiando experiencias o tips o, existe esto, entonces lo puedo retomar. Digo, si ahí también yo siento que me faltan herramientas, acudir a ese otro, que quizás las tenga y me las pueda compartir, digo, y hay mucha generosidad en el ámbito docente ante Sí, eso y estos temas. absolutamente. Me encantó hablar con vos, Cristian. Creo que da para un montonazo más y como dijiste en algún momento, hay otros temas que atraviesan esta temática que seguramente son dignos de un podcast entero, así que nos vamos a ver seguro prontito o escuchar prontito. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, que es un montón. Así que bueno, contamos cómo te contactamos, cómo te encontramos, dónde te encontramos. Mira, la verdad es que no tengo redes como para publicitar y que toquen mi puerta, como para serte honesto, pero a través de ustedes tranquilamente me pueden contactar sin ningún problema. ¿Sí? Tendría que hacerme un Instagram para acudir a Deberías, consultas, pero todavía no estoy ahí. Pero a través de ustedes pueden consultarme lo que necesiten, sí, estoy a disposición. deberías. Bueno, muchísimas Ahí gracias. ha sido un placer, Dani, este espacio de intercambio, esta conversación. Un hermoso haber Bueno, contigo. muchas gracias, gracias. Muchas gracias.